Hoy te voy a compartir cómo hacer un análisis de acciones de dividendos paso a paso. Hola inversionista, ¿cómo estás? Espero que tengas un excelente día en compañía de tus seres queridos. Cuando empezamos a invertir hay muchas preguntas, inquietudes, inseguridades y miedos. Déjame decirte que eso es totalmente normal, a todos nos llega a pasar. Y la mejor forma de dominar ese miedo, en lugar de que el miedo nos domine a nosotros, en primer lugar es la educación en el tema. Es simple, si no sabes hacer algo, simplemente tienes que aprender sobre esa materia. Y en segundo lugar, hazlo, atrévete, aviéntate a hacer eso que más le tienes miedo. Hay una frase que en lo particular a mí me gusta mucho que dice lo siguiente: haz las cosas a las que más les tienes miedo y síguelas haciendo hasta que ya no les tengas miedo. Entonces y hasta entonces seremos dueños de nuestra vida, nuestro destino y de nuestras decisiones. Cuando yo empecé a invertir en acciones en la bolsa de valores, una de las preguntas que siempre tenía presente es ¿cómo elijo a las mejores acciones? En este video vamos a responder esa y muchas preguntas más. Además de eso, vamos a analizar 5 compañías de dividendos seguros e infravaloradas. Sin esperar más, acompáñame a ver este video completo de información crucial para elegir una excelente acción. Empezamos por definir qué es un dividendo. Un dividendo es la parte de los beneficios que reparte la empresa a sus accionistas, según el número y el tipo de acciones que posee. Perfecto, la acción número 5 es Canadian Imperial Bank, que tiene actualmente un valor de $44 cada acción, y lo primero que vamos a analizar pues es si la acción está pagando dividendos, y aquí lo podemos ver. Esta acción nos paga $2.68 anuales por cada acción que tenemos en dividendos, que esto equivaldría a un 5.98%. Otra cosa que también podemos analizar es su P ratio, que es de 11.65. Ahora, si vamos aquí a estadísticas, podemos bajar y en la parte de abajo nos vamos a encontrar con esta parte que es el balance sheet, y aquí vamos a ver cuánto dinero tiene en caja. En este caso tiene 251.38 billones de dólares, y vamos a ver su deuda total, que en este caso es de 213.14 billones de dólares. Como nos damos cuenta, el efectivo es mayor a la deuda. En este caso lo puede pagar completamente y toda se quedaría con efectivo. Eso sería lo ideal. Otra cosa que también vamos a analizar, en este caso aquí, es el payout ratio o ratio de reparto, que es de 66.67. Esto siempre y cuando esté entre unos 70 a 80 está bien. Ya si es más alto ese porcentaje, entonces hay que tener en cuenta, porque puede ser un foquito rojo de que la acción el día de mañana pues pueda recortar su dividendo. Y algo que a mí personalmente también me gusta analizar es que aquí en los 5 últimos años pues no haya tenido pérdidas, porque hay acciones que pagan muy buenos dividendos, pero pues luego vemos una gráfica como esta parte de aquí hacia abajo todo, y pues eso indica que la acción cada día está en un valor inferior al anterior, ¿no? En este caso pues tiene un 6.41% de crecimiento en los últimos 5 años. Otra cosa que también podemos checar pues es la frecuencia con la cual esta acción está pagando los dividendos. En este caso su frecuencia es de manera trimestral. Otro dato también importante es el crecimiento de sus dividendos, y si bajamos hacia abajo aquí podemos ponerlo hasta los últimos 10 años y nos damos cuenta que esta acción pues ha venido incrementando su dividendo año tras año, porque también hay empresas que luego pues, tienen un dividendo muy alto pero luego lo bajan. La acción número 4 es Jackson Financial, que tiene actualmente un valor de $51.54 y tiene un P ratio de 4.56. Nos paga en dividendos por cada acción que tenemos $2.48 por cada acción, y eso equivale a un 4.91%. Cuando vamos a ver aquí lo que es su balance sheet, nos damos cuenta que tiene un total de caja de 2.83 billones de dólares y tiene una deuda total de 5.02 billones de dólares. En este caso su deuda sí es más elevada que la caja. Su ratio de reparto es de 21.33%, entonces esto está bajo, está súper bien. Si analizamos lo que es el gráfico de los últimos
5 años. Esto parece una montaña rusa, sube y baja. Ahorita está en máximos prácticamente, pero pues vemos que ha tenido una ganancia de un 79.35% de los últimos 5 años. El dividendo de esta acción también lo paga de manera trimestral. Y esta es una acción que tiene pagando su dividendo desde el año 2021, 2022 y 2023. Y si te está gustando este video, manifiéstalo con un super like y suscríbete al canal totalmente gratis. La acción número 3 es Philip Morris, que tiene actualmente un valor de $88.92 cada acción. Tiene un P ratio de 17.27. Nos paga en dividendos $5.2 por cada acción que tenemos, que equivale a un 5.69%. Cuando vemos lo que es su balance sheet, nos damos cuenta que tiene un total de efectivo de $3.02 billones y una deuda total de 47.81 billones, y su ratio de reparto es de 99.22. También está por encima de la media que debe estar. Recuerden que dijimos que debe estar entre 70 y 80 como máximo. Este está en el 100 prácticamente. En los últimos 5 años ha tenido una ganancia del 16.27%. El dividendo de esta acción también el pago es de manera trimestral. Si vemos aquí los últimos 10 años, también esta empresa ha venido incrementando su dividendo año tras año. En la posición número 2 tenemos a Enterprise Products Partners, que tiene actualmente un valor de $26.32 cada acción y nos paga en dividendos $2 por cada acción que tenemos, que equivale a un 7.64%. Su P ratio es de 10.44. Su total de efectivo es de $171 millones y su deuda total es de $29.33 billones. Su ratio de reparto es de 78.57%, está dentro de lo normal, y en los últimos 5 años pues básicamente ha estado pareja, ha tenido una pérdida de un 3%. La frecuencia del pago de dividendo de esta acción también es de manera trimestral, y en los últimos 10 años también ha venido pagando e incrementando su dividendo. En la posición número 1 tenemos a Altria Group, que tiene actualmente un valor de $40 cada acción, tiene un P de 8.75 y nos paga en dividendos por cada acción que tenemos $3.92, que equivale a un excelente 9.74%. El total de efectivo es de 3.69 billones, el total de deuda es de 26.23 billones. Su ratio de reparto es de 84.03%. En los últimos 5 años ha tenido una caída del 15.32%. El pago del dividendo también es de manera trimestral, y en los últimos 10 años ha venido pagando e incrementando su dividendo de manera anual. ¿Te gustaría descubrir cuáles son las mejores acciones que pagan dividendos mensuales? Entonces necesitas ver este video que está por aquí, en el cual te lo explico todo de una manera sencilla y fácil, paso a paso. Haz clic en este video. Si tienes alguna pregunta, me la puedes hacer en los comentarios, y por aquí te dejo otro botón para que te suscribas si aún no lo has hecho, y yo te espero en el siguiente video.